Hoy nos va a hablar Enrique, acontecimientos excepcionales en la tierra y en el cielo, balance de un año decisivo. Ya sabéis que la cultura de Enrique es inagotable y realmente con este título yo no sé qué temas va a tocar, pero sí sé que nos va a hacer pasar muy buen rato como siempre que viene. No hay ningún problema. Nada. Cualquiera que quiera grabar, yo encantado, ¿eh? Y no hay ningún problema en que luego lo conecten o desconecten cuando haga falta. Bueno, disculpen ante todo la tardanza y el que venga así con ello un poquito improvisado, pero se van acumulando cosas y cuando uno vive fuera de Madrid y comete el error de no quedarse aquí, se puede encontrar con 2 horas de atasco. Lo que pretendía al haber puesto ese título, cuando me lo pidió Sol, allá por octubre del año pasado, era tratar de hacer un repaso a lo que había sido el año de 2011. Desde mi punto de vista, y esto es algo que he venido insistiendo en ello, y le voy a pedir a Sol, porque me he dejado el reloj en casa, que por favor me recuerde cuando lleve media hora. ¿Cuando lleves media hora? Sí. Si quieres 20 minutos, hazme 2, media hora 3 para controlarme. Yo vengo sosteniendo hace más de un año que habíamos entrado en un momento excepcional de la historia. Estoy firmemente convencido de ello. Bueno, no lo estoy yo, lo están cientos de especialistas que estudian campos muy diversos. El campo más prominente, más visible, obviamente, son las llamadas profecías maya sobre 2012. Pero, si les parece, sobre la marcha, a la medida que nos dé tiempo, vamos a aclarar, o si quieren se lo aclaro ya. Existe tanta mitología que solo hay un par de cosas en las que ningún mayólogo, que hay un par de mayólogos buenos en Madrid, el profesor Miguel Rivera Dorado, con el que he estado hablando del tema en televisión, en Cuarto Milenio, y también el subdirector del Museo de América, son 2 especialistas excelentes. Ninguno de ellos me discutiría, todos ellos son absolutamente escépticos en cuanto a la profecía maya. Pero ninguno me discutiría 2 puntos. 1, cuando hablamos de profecía maya, es algo absolutamente ambiguo y aparentemente sin base. Ellos dicen, sin ninguna base. Es una creencia popular que se ha instalado. Pero sí tiene una base indiscutible. Y es que el 21 de diciembre del 2012, haciendo la conversión de los glifos mayas, los glifos son dibujos que es algo parecido a los jeroglíficos egipcios, pero la versión maya. Haciendo una conversión de esos glifos numéricos, no son numéricos, sino se refieren a los diferentes cómputos del tiempo de los mayas. Tenían 20 formas distintas de computar el tiempo. Pero vamos a referirnos especialmente a una de ellas, que es el calendario Tzolk'in, o calendario sagrado. Bien, el calendario Tzolk'in tiene multitud de unidades de medida. Pero solo nos interesan aquí 5, porque son como 5 dígitos que integran lo que correspondería en la mitología maya a un sol, que es una era. Bien, estamos ahora llegando efectivamente al final del 5.º sol de los mayas. ¿Y eso cómo aparece y cómo se computa? Se computa con... es un poquito complicado hablar de esos 5 dígitos, porque unos de ellos son de base vigesimal, es decir, se numeran del 1 al 20. Otros, el primero de ellos es de base, en lugar de duodécimo, décimo tercer imal, es que no sé cuál es la palabra correcta, es decir, la base es número 13, del 1 al 13. Y hay otros que son de diferentes bases. Así que, para que nos hagamos una idea, el equivalente es, el último dígito es el equivalente, vamos a decirlo así, a un día nuestro, ¿ok?
El segundo es el equivalente a un mes. El tercero es el equivalente a un año. No es así exactamente, pero para que se hagan una idea, el tercero es el equivalente a un siglo y el último es el equivalente no a un milenio, sino a 5 milenios y pico. Eso es lo que se llama como unidad de medida, aunque los otros tienen un nombre concreto, como es un tun o un catún. No les voy a liar con terminología, porque haría falta una conferencia específica para que ustedes vieran cómo eso funciona. Pues bien, lo que estamos ahora llegando es al final de uno de esos periodos de 5.125 años que se llama cuenta larga. No se le ha encontrado un término maya que lo defina. Y la cuenta larga, ¿cuándo se inició? Se inició en el año 3113 a.C. Si ustedes cogen algunos libros o artículos o noticias de internet, van a ver que algunos ponen 3114, es erróneo. ¿Por qué? Porque el calendario nuestro, el calendario gregoriano, que utilizamos aquí desde el siglo XVI, no tiene año cero. Es decir, no se considera que la fecha hipotética de nacimiento de Jesús hubiera un año cero, es decir, del 0 al 1, no, directamente es el año 1, y el anterior es el -1. Así que es 3113 a.C., ahí se inicia la cuenta larga. Y se acaba, con toda precisión, el 21 de diciembre del 2012. ¿Por qué sabemos eso? Porque se han hecho durante muchísimo tiempo estudios tratando de convertir, un calendario al otro. Hay varias constantes de conversión, pero la que es universalmente aceptada por el 98% de los mayólogos es la llamada GMT, o también constante Thomson. GMT significa Goodman, Martínez y Thomson. ¿Por qué? Porque el señor Thomson sumó sus últimos descubrimientos anteriormente al señor Martínez y ese anteriormente al señor Goodman. Goodman, Martínez y Thomson. Esa es la constante que nos da esa fecha. ¿Por qué ya es indiscutible? Porque resulta que además de eso hay algunas otras medidas de las que les voy a comentar ahora brevemente que señalan con toda claridad y solo 2 inscripciones, dicen los mayólogos. Total, había una hasta hace muy poco, hasta ahora se ha descubierto recientemente otra. Recientemente es hace 4 años, pero se ha divulgado el año pasado. Seguramente que hay muchas más que no han sido estudiadas. ¿Por qué? Porque, como reconocen los mayólogos más exigentes, ellos dicen que estamos ahora en el estudio de los mayas como estábamos hace un siglo en el estudio de los egipcios, de la civilización egipcia. Yo les añadiría más. Los egiptólogos, lo siento, siguen sin comprender la civilización egipcia. ¿Por qué? Porque no han llegado a su corazón. Y la sabiduría egipcia es una sabiduría del corazón, no del intelecto. Funciona de otra manera radicalmente distinta. Y si no se llega al corazón y no trata uno de acercarse y compenetrarse, no entiende nada. Y desde luego, si uno tiene el dogma de que la civilización egipcia empezó con la primera dinastía, en lugar de aceptar lo que dicen todas las cronologías egipcias, y es que había anteriormente reyes heroicos, semidivinos y divinos desde 20.000 años antes, pues no nos vamos a entender. Así que volviendo a los mayas, estamos muy poco avanzados. Pero hay 2 inscripciones que hablan de esa fecha y que, aunque son menospreciadas, son radicales para entender qué es lo único que podemos encontrar que nos dijeron los mayas de esa fecha. Y una de ellas es la de Tortuguero, la más antigua, el templo dentro, esto vamos a decir más o menos. Imagínense el mapa de México, del sur de México. Como saben, los mayas vivieron las tierras que ocupan el sur de México, 3 estados mexicanos, que ocupa Guatemala, que ocupa Belice y que ocupa parte de Honduras. Esa era la zona maya. Bien,
En la península del Yucatán, que es lo que más les sonará, porque ahí es donde está Cancún, pues tirando al sureste, está, digamos, toda la zona de Guatemala con Tikal, que es algo increíble. Y al suroeste está otra zona que se llama el estado de Campeche. En el estado de Campeche, que es donde está la famosa ciudad-templo de Palenque, donde está el supuesto astronauta de Palenque, que nos daría para una conferencia, porque es un individuo, el rey que ahí se representa, es excepcional, Tikal. Hay cerca, a 30 kilómetros de Palenque, está este lugar que se llama Tortuguero. Y ahí hay la estela 6 de Tortuguero, donde se ve una representación. Pero luego se ha encontrado otra, en otro sitio cercano, que es otra representación de lo mismo. Las dos dicen lo mismo. Las dos dicen 21 de diciembre del 2012, y no hay duda de que se refieren a esa fecha, porque le añaden un cómputo en otro de los calendarios, y en ese cómputo de ese otro calendario no hay duda de que señala a ese día, que es el 21 de diciembre del 2012, no hay discusión. Y dice, viene a decir, lo que podemos descifrar es, bajará del cielo, Bolón, Yocté, Yu. ¿Y esto qué significa? Si buscan en internet la noticia, dicen, bueno, pues un dios que está asociado a la guerra y a la creación. No es un dios, es Bolón Yocté, está asociado a 9 principios. Esto de los 9 principios puede entenderse al menos de 2 formas. Les explico. Cuando digo puede entenderse al menos de 2 formas es, todos los que hemos intentado penetrar en la civilización egipcia, y muy por encima de mí hay un médico que ejerce ahora en Madrid, que es madrileño y que se pasó 10 años en Egipto y que ha escrito un libro magnífico, una interpretación del Papiro de Ani o Libro de los Muertos, y mucha otra gente ha entendido que para interpretar cualquier mito egipcio, yo les diría lo mismo, cualquier inscripción maya, tiene desde nuestra mentalidad 7 interpretaciones posibles, y que no son las únicas. ¿Por qué? Porque corresponden a los 7 niveles posibles que tiene acceso el ser humano en este nivel de desarrollo, digamos, dimensional, mental, espiritual que tenemos. Y así vemos que mitos como el de Osiris los podemos interpretar en 7 niveles, que van desde el geográfico, puramente geográfico, pasando por el dinástico, porque fue un rey histórico, hasta llegar a un plano espiritual y arquetípico. Bolón Yocté Yu, que es esa entidad que bajará en esa fecha, para no liarles, se puede interpretar de 2 maneras. En función de los 9 principios, los 9 principios eran muy importantes no solo para los mayas, para los egipcios, que eran la Enéada, los 9 dioses, que había diferentes Enéadas en diferentes ciudades, o para los irlandeses, que también están vinculados a través de la saga de los Tuatha de Danann a unos seres celestiales que combaten con otros. Es un combate como el de Horus contra Set, el oscuro. Bien, y en otro montón de tradiciones aparece el principio 9. Hay gente que interpreta esto como con la idea de que hay 9 entidades espirituales que dirigen el destino del cosmos. Esto nos daría para una conferencia. Esto hay multitud de gente que a través de canalización, gente muy diversa, o a través de conexión telepática, se han comunicado con esos principios. No son gente cualquiera, son gente que en ocasiones científicos o rodeados de grupos de científicos notables que han sido parte de la historia importante de la parapsicología, como por ejemplo Andrija Pujarich, que fue el que se convirtió en mentor de Uri Geller. ¿Por qué? Él se comunicaba a través de un científico hindú en un laboratorio pagado por la Fundación Rockefeller con estos 9. Y a esas reuniones asistió gente de lo más diverso, que iban desde el vicepresidente Ballas, vicepresidente con Roosevelt, que era un creyente absoluto en el ocultismo, muy positivo y muy benéfico, que fue el que puso ese famoso símbolo en el sello de $1 con la pirámide, porque así se lo indicó su maestro, el más que orientalista, el gran maestro espiritual Rerich, uno de los pocos personajes que con su mujer
viajó a Asia Central pagado por el Ministerio de Agricultura que dirigía su discípulo y visitó la tierra de Shambhala. Bien, les decía que este estuvo ya cuando no era vicepresidente en las sesiones. Y se dice incluso en esas o en otras posteriores estuvo un joven directivo de la CIA, porque financiaron algunas investigaciones, que se llamaba George Bush, padre. Todavía no era el director de la CIA. Bien, lo interesante es que hablamos de 9 principios, pero hay otra interpretación mucho más interesante y más cercana. Y es, si vemos las principales pirámides mayas, no pasa nada, estaba intentando... sí, si es posible, sí, no, y aquí tampoco se entendía. Si es posible, es que aquí, voy a ver si dándole aquí, logro encenderlo. Bien, sigo con ello. Les decía que lo más importante para entender eso de los 9 es ver que las principales pirámides mayas, y esto que les cuento es novedad, no he oído que nadie lo comente en España, aunque en el extranjero sí hay gente que ha llegado a esto, y es que las grandes pirámides mayas, como la de Chichén Itzá, ¿quiénes han estado aquí en Chichén Itzá? Unos cuantos. Bueno, y otros lo habrán visto físicamente, que es esa famosa pirámide, que es tremendo, subir y bajar es mucho más tremendo. Tú lo has hecho, has bajado. Bueno, pues a mí me tocó bajar de noche con un chamán que me llevó andando desde el pueblo más cercano, por medio de la selva, y me enfrentó al mayor miedo de mi vida. Uno, que él estuviera borracho como aparentemente estaba, se le quitó la borrachera cuando terminó la función. Y otra, que yo tuve que bajar gateando y agarrándome a las piedras. Bien, esas pirámides, que son muy interesantes, tienen 9 escalones. No solo esa, sino la Setikal y otras muchas. Y los 9 escalones que representarían esos 9 principios que en términos temporales muy cercanos a nosotros son 9 grandes etapas de la evolución. Según una interpretación muy certera del calendario maya, que es la que hace el científico investigador del cáncer John Kahneman, entre otros, es el calendario maya, no solo en esa cuenta larga, sino en otras anteriores, algunas de las cuales de sus medidas, unidades de medida, duran millones de años, habla de 9 etapas en la evolución. Y según su interpretación, estamos terminando la 8ª etapa. Y este año entramos en la 9ª etapa, y este año, el 21 de diciembre del 2012, se terminaría la 9ª etapa. Por supuesto, es una especulación teórica, aunque tiene una base en el calendario. ¿Eso qué significaría? Significaría, en términos que podamos entender, que hay una aceleración progresiva y exponencial de la evolución. Es decir, en este momento no es que estemos en la 8ª etapa y vayamos a entrar en la 9ª, no. La humanidad, la Tierra y probablemente, según esta interpretación, o el sistema solar o toda la zona que vimos del sistema solar, está simultáneamente viviendo en el todavía acabando el primer nivel de la evolución, el primer escalón, simultáneamente acabando el segundo, simultáneamente el tercero, simultáneamente, no les voy a decir, se llaman, periodos o niveles. Por ejemplo, el 7º se llama el nivel planetario, el siguiente es el nivel solar y el siguiente el nivel galáctico. Y simultáneamente estamos viviendo en todo el otro, de lo cual se entiende, simplificándolo mucho, que haya gente que está más aferrada a los niveles más primitivos y gente que está simultáneamente viviendo en otros niveles. Según esa teoría, que sostienen muchos estudiosos muy diversos, de los cuales les recomiendo leer los libros de Peter Russell, que son fantásticos, es un científico, informático, psicólogo de una talla enorme, de cómo la aceleración de todo en la Tierra está llegando a su punto máximo. ¿Y cuándo llegaría, según eso? En el 21 de diciembre del 2012. ¿Significa eso
puesto que ahí termina el quinto sol, que vaya a terminar un periodo de 5000 y pico años y comience uno nuevo? Sí. Pero significa mucho más. Significa que los mayas dicen que estamos en el quinto sol, a no confundir con los 5 soles aztecas, que era otra cosa distinta, que si hay tiempo en el coloquio me lo preguntan para no liarles y les explico qué unidad de medida tan interesante es un sol azteca, que también estamos para los aztecas viviendo el quinto. Les explico. Sí, pónmelo por favor para poderlo proyectar. Van a ver todo esto gráficamente ahora, la verdad es que les está hablando un poquito por encima, un poco alteradamente, pero vamos a ir viendo el reflejo de esto. Resulta que los 5 soles anteriores son periodos de 5125 años y ha habido otros 4 periodos anteriores. Y dicen las tradiciones mayas, y las aztecas cuentan algo similar, que al final de cada uno de esos soles hay una destrucción del mundo y una construcción nueva del mundo. Pero así como que se destruye y se construye de la nada. Porque no es que se empiece como desde las cavernas, no. Según la interpretación maya, egipcia, griega, védica hindú, mesopotámica, sobre todo babilónica, que es de donde podemos tener algún registro, no. Todo el mundo clásico dice que ahora estamos al final de una era, que es la era más baja, el Kali Yuga, la edad oscura, la edad de hierro, o sea, la peor de las edades, y que lo que sucede siempre al Kali Yuga es en la edad de oro. Después de la edad de hierro comienza una edad de oro. Es decir, no nos habla de una destrucción, de una entrada en la oscuridad, sino de una edad de oro. ¿Eso es una pura fantasía o puede tener alguna base histórica? Hagamos lo siguiente. Remontémonos al año 3113 a.C. Y vamos a encontrar, según la interpretación maya, y vamos a encontrar, y la interpretación hindú habla del año 3110 aproximadamente antes de Cristo, que comienza el Kali Yuga. ¿Y por qué? Porque es la muerte de Krishna. Cuando Krishna muere, ahí comienza la edad oscura. ¿Y qué ocurre en ese momento? Surgen todas las civilizaciones. Según la arqueología, comienza a surgir Sumer, comienza la civilización egipcia, poco después es la primera dinastía. ¿Y cómo surgen en Sumer esas ciudades-estado? Aparentemente de la nada. ¿Cómo surge en la civilización Egipto? Aparentemente de la nada. O sea, en 300 años pasan de la más absoluta barbarie aparente, porque no sabemos lo que había antes, a construir pirámides perfectas y luego degeneran. Y así ocurre en América, tanto en Sudamérica, que tenemos referencia de lo que ocurría en aquella época, en Sudamérica, y si lo quieren comprobar les recomiendo un gran libro editado en Taurus que se llama 1491, que resume los últimos descubrimientos de la arqueología con respecto a América. Es un libro de hace 10 años, y demuestra que en esa época, en la época que se construían las pirámides en Egipto, en América existían civilizaciones avanzadísimas, tan avanzadas como las que había en el resto del mundo, y existían ciudades más avanzadas que las del resto del mundo, con todo un sistema urbanístico increíble. ¿Por qué surge todo de repente así? Algo ocurre ahí, algún misterio ocurre en el comienzo de ese sol, de esa edad. Pero eso no es lo primero, no. Constantemente estamos haciendo descubrimientos muy anteriores. Esos descubrimientos les hablo de algunos muy concretos, porque se ha ocupado nuestro amigo Iker en Cuarto Milenio y lo pueden buscar fácilmente, solo yendo a su web. Ven abajo, Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es un templo o una ciudad-templo que existe en el sur de Turquía, casi en la frontera con Siria, en una zona que va desde ahí hasta Armenia, donde está el monte Ararat, que es una de las zonas más increíbles de la civilización, porque cerca del monte Ararat está la zona donde, según
no ya la Biblia, el Génesis, sino el libro de Enoc, que lo destaca más, bajaron los vigilantes, descendieron del cielo, se unieron a las hijas de los hombres y les enseñaron todas las artes y todas las ciencias. No son leyendas, podemos seguir el rastro de esos vigilantes y de todos los conocimientos que dejaron a lo largo de toda la zona, con un detalle, una precisión y unas evidencias arqueológicas realmente extraordinarias, si no fuera porque la arqueología no puede admitir que hay unos vigilantes, algunos ya lo han admitido, pero dicen que vinieron de un lado o de otro, hacen todo tipo de especulaciones, que trajeron el conocimiento de la nada. Pero les decía que Göbekli Tepe se ha datado ya, y no lo discute ningún arqueólogo, que eso es cuanto menos de hace 8.000 años, con toda seguridad más. Pero es más, decía Iker en un programa muy reciente, va aportando las novedades, que el arte rupestre que se databa en el año más o menos 40.000 antes de Cristo, hace 40.000 años, y que es una cosa increíble, que demuestra ya un prodigio enorme, cargado de simbolismo. Resulta que ya se han encontrado algún dibujo rupestre datado de forma indiscutible en 100.000 años. Es más, este sábado estuvimos grabando en Milenio 3, estuvimos hablando en Milenio 3 de las diosas madre. Cualquiera se puede ir a la página de Iker, al Facebook y tal, y ver la galería de diosas madre que dan. Y va a encontrar dos, la más fácil de recordar, la otra les va a liar mucho, es, mírenlo en la Wikipedia, Tan, como Tam Tam, pero sin M, Tan, la Venus de Tan. La Venus de Tan está datada en aproximadamente 300.000 años. Claro, los arqueólogos, la mayoría, consideran esto inaceptable y dicen, no, es que es una piedra rodada que es una paridolia, que adopta una forma caprichosa que parece una Venus, pero mírenla, examínenla ustedes, compárenla con otras Venus posteriores y me dirán, hombre, es un chiste, hablar de eso es un chiste, porque lo único que le falta es el rostro, porque además el rostro no existe en muchas de esas Venus, en muchas de esas diosas madre. Así que hablamos de una época antiquísima, pero dentro de esa época antiquísima nuestra historia se restringe a esos 3.113 años antes de Cristo hasta ese momento. No quiero liarles con ello, pero yo he anticipado una hipótesis mía en este programa, y es que ese periodo, que es el Kali Yuga, la Edad Oscura, se identificaría también con la era patriarcal. Es decir, anteriormente hubo otras eras que no conocemos bien, porque no hay un consenso entre los arqueólogos, porque de alguna manera han desaparecido el 99 o el 99,9 de las evidencias. ¿Por qué? Porque si hubo una destrucción, si hubo un diluvio, si quedó sepultado, no ya solo en el Sáhara, que antes era un mar, se sabía, y antes del mar una civilización, antes de eso una civilización muy desarrollada de la que hay muchísimas pruebas, y un verdadero vergel, pero si está sepultado ahí bajo muchísimos metros de arena, y lo mismo ocurre en otras partes de sedimentos, y si no prestamos atención a cosas que tenemos a la vista pero no queremos prestarles atención, y podríamos hablar de muchas, de montañas con formas cónicas o piramidales que hay en España, o con rocas que tienen forma de figuras humanas, y que investigadores en otros sitios sí las han investigado y han hecho grandes hallazgos. En Sudamérica y en Norteamérica se ha descubierto que estas formas piramidales, como no había habido allí mucha civilización, como sí había habido aquí anteriormente, había miles, hay miles, y son artificiales, de manufactura muy diversa, artificiales, son pirámides construidas artificialmente por miles y relacionadas con un sistema de figuras como las de Nazca, que solo pueden ser vistas desde el aire, y de líneas que van desde el cono sur de Sudamérica hasta Norteamérica.
eso se lo aseguro. Hemos encontrado, no, se han encontrado en general, pero luego, porque hay algunas que no se conocen, pero a través de investigadores en Internet, en 20 países, de 18 mejor dicho, de toda América, que incluyen algunos de los países pequeñitos como Belice. Y en todos se encuentra lo mismo. O sea, como las líneas de Atacama, del desierto de Atacama en Chile, o las líneas de Sajama en Bolivia, y en Norteamérica todo el Valle de Ohio. Se conocen pocas cosas como el Valle de Ohio, ¿por qué? Porque ahí hubo dos de los padres fundadores de la nación americana, que eran dos iniciados en dos corrientes de la antigua sabiduría, de la antigua tradición diversa. Uno era Thomas Jefferson, y Thomas Jefferson fue el que excavó el primer mound o montículo de estos y promovió eso. Y el otro era, por cierto, ninguno de los dos eran masones, porque se dice, quienes hicieron la Revolución Americana eran masones, algunos. Y lo de la masonería era como decir, soy musulmán o soy cristiano. Sabemos cuántas variedades de musulmanes o de cristianos hay. Que pertenecían a otras corrientes. Se sabe que el otro, John Adams, que tanto él como un nieto suyo fueron presidentes de los Estados Unidos, venían de los Adams. Su antepasado había sido miembro de la Orden del Dragón en la Inglaterra de Shakespeare y de su maestro Sir Francis Bacon. Y vinieron de allí huyendo de las persecuciones. Y la Orden del Dragón está relacionado con un culto a la tierra, a las energías de la tierra, de la diosa madre, de la serpiente telúrica. Así que en esa zona existen en este momento como unos 3.000 en todo ese Valle del Ohio, porque hubo gente que se preocupó de que eso se preservara. Y podemos ver, entre otras cosas como la gran serpiente de Ohio, que la habréis visto, que es una serpiente verde inmensa que se ve desde el aire. Bien, todo esto les decía que hace referencia a culturas para mí mucho más antiguas, pero que indican los mounds, los montículos, son una de las muchísimas evidencias de que en el periodo anterior a esa época, al 3100, hubo una civilización no basada en el dios, sino en la diosa. En la diosa tierra, en la diosa de la tierra, en la diosa del cielo, en la diosa de los animales. Esto daría obviamente por lo menos para una conferencia. Hay varias gente que ha documentado esto muy bien. Marija Gimbutas, que es una arqueóloga, investigó en la zona donde ella nació, en la península balcánica, en la vieja Europa, cómo está poblado de estatuillas referentes a la diosa. Y no hay ninguna duda, aunque si buscan en la Wikipedia van a encontrar que hay una discusión, que no se acepta la idea de un matriarcado. Es un término incorrecto. Ahora les explicaré por qué. Antes el patriarcado no lo aceptan plenamente, pero no lo aceptan ¿por qué? Porque es derrocar la ideología establecida, que es feroz y atrozmente machista, racionalista, patriarcal, solar, positivista, materialista, tecnicista y otros muchos istas. Y eso, les decía, perdón, no quiero saltarme de una idea a otra, que mi hipótesis es que ese periodo del año 3100 ahora es la duración de la época patriarcal. Me baso en muchas cosas, entre otras, hay una cosa en las civilizaciones que se llama el punto axial. Y el punto axial en el calendario maya, que es el punto central, intermedio, es decir, una civilización sube, llega a un punto axial, desciende, y el punto axial dentro del calendario maya de la cuenta larga es el año menos 551. ¿Qué ocurre en torno a ese año? No es solo un año, es un gran momento. Es lo que se llama el punto axial de la civilización, donde nacen simultáneamente los grandes filósofos como Lao Tse, como Sócrates, Buda, luego Confucio, muchísimos, y los grandes patriarcas de la Biblia. Es donde la Biblia, tal como la conocemos, y el judaísmo tal como lo conocemos, se formaliza. ¿Eso qué significa? Es el punto cumbre del pensamiento racionalista, donde empieza a surgir
esa forma de pensar que todavía mantenemos, en la razón. Es decir, anteriormente a eso no existía la filosofía griega, fue una transmutación de otra cosa que venía de Egipto. El 90% de los grandes hombres de Grecia, todo tipo de grandes hombres, hasta guerreros, pero sobre todo estadistas, filósofos, historiadores, o fueron a estudiar a Egipto o tenían maestros griegos. Y hay un momento en el que el mitos egipcio, porque tenían una forma de pensar, les decía, la sabiduría del corazón, basada en el símbolo, el mitos egipcio se convierte en logos griego. No es una definición mía, sino un catedrático y antiguo amigo mío, fundador de la revista Integral, catedrático de filosofía en Barcelona, Octavi Piulats, que tiene dedicado un libro a eso, la mitosofía. El mitos se convierte en logos, ¿a través de quién? De Tales de Mileto. Lo habrán oído como matemático, ante todo un filósofo, es el que hace la conversión. Y eso comienza una corriente sofista, que llega a su punto máximo con Sócrates, Platón, en torno a esa época. Es decir, ahí hay la eclosión máxima de que de esa civilización patriarcal, solar, positivista, que viene a sustituir a otra anterior y que según todos los investigadores, ¿cómo ocurre eso? Anteriormente existía una cultura que era fundamentalmente matrilineal. Matriarcado significa dictadura de las mujeres, no existía tal dictadura. Patriarcado sí. ¿Por qué? Porque todo lo que sabemos es que era una o varias civilizaciones que sobrevivieron, que las hemos podido estudiar por eso y que yo he recorrido junto con mi mujer, que ha escrito un libro sobre el tema. Las hemos recorrido, hemos visto, además de todo lo que hay, evidencias en Malta, en Creta, en Santorini, en los Balcanes, en varios países de los Balcanes, Rumanía fundamentalmente, otros que no hemos recorrido. Y hemos visto, o en Turquía, Cataluyuk, y es indiscutible, no para nosotros, para cualquier arqueólogo, cualquier especialista en simbolismo, que hay un simbolismo común. Entonces tomemos el ejemplo de Creta. Creta fue la última supervivencia del culto a la diosa. Y podemos visitarlo y los arqueólogos no discuten lo que ocurrió ahí. Y lo que ocurrió ahí, no sé cuánto tiempo llevo porque me voy liando. Vale, entonces, lo que ocurrió en Creta es que existía la civilización de la diosa, adoraban a la diosa. Y había unos cuernos que podrán visitar, no sé cuántos han visitado Knossos, el Museo de Knossos, ¿pueden levantar la mano? Bueno, poquitos. Recordarán que en el Museo de Knossos hay unos cuernos, afuera, junto a la ciudad, que es siempre el símbolo del consorte de la diosa madre, que es el dios cornudo. En cualquier parte del planeta aparece la misma figura. Tiene que ver con arquetipos, con símbolos, no significa, no tiene otra connotación. Es curioso, siempre el patriarcado dice, es un cornudo, es un insulto, es un diablo con cuernos, es un insulto, degrada todo lo relacionado con la diosa. Bien, lo degrada o lo minusvalora cuando surge con un concepto tan maravilloso como el de la Santísima Virgen María, lo minusvalora y se condena incluso el culto, como un culto, una latría que no es permitida. Pero eso ocurre no en la religión católica, absolutamente en todas. Bien, obviamente en la islámica de forma mucho más radical. Pero les decía que lo que ocurre ahí es el modelo de todo lo que ocurría. Son civilizaciones agrícolas, sedentarias, pacíficas, no tienen ejércitos, no conocen las armas, no conocen los sacrificios humanos, no conocen un concepto como el nuestro de Estado, propiedad privada o familia, porque era otra época, no había surgido ese concepto. Y son ante todo copartícipes y muy solidarias. Esas son las evidencias que tenemos. Por supuesto, su mentalidad es mágica y primitiva desde nuestro punto de vista. Y la realidad es que los grandes estudiosos del inconsciente colectivo, como el doctor Newman, uno de los grandes discípulos de Jung, que ha estudiado eso,
considera que era una etapa primitiva de la evolución de la conciencia y que era necesario que hubiera otra etapa posterior. Pero, ¿qué ocurre? Que de repente empiezan a venir a lo largo de más de un milenio varias invasiones. Primero las invasiones llamadas kurganas, que vienen del sur. Los kurganes son un pueblo y unas corrientes hipotéticas que vienen del sur de Rusia y empiezan a descender y a invadir el Mediterráneo. Luego vienen las llamadas invasiones arias. Los pueblos arios no existen, son un mito que se inventó el siglo pasado. Existen los pueblos de lengua aria, o sea, ese concepto de la raza aria, mito total. Aunque existan sangre común, pero hay muchos arios puros en Persia, como Ahmadinejad, y mírenle usted lo morenito que es, o podría ser primo de Adolf Hitler, pero desde luego no tienen nada que ver con los rubios arios de Alemania, que sí se dan en Persia, curiosamente. Se dan muy pocos, pero se dan. Bien, invasiones de los pueblos de habla aria e invasiones semíticas de pueblos como el hebreo, ¿qué son? Fijémonos en Abraham, que viene de Ur de Caldea, ¿y qué hace? Normalmente tenemos la idea de que Abraham era un buen señor con su familia que llevaba un rebaño de ovejas, más o menos. Esa es la idea que tenemos. Para nada. Abraham era un gran jefe, cuyo padre había sido el sumo sacerdote del Dios derrocado en Ur de Caldea. El Dios que podríamos traducir en términos nuestros como El Elión. Es derrocado, él sale con toda su tribu, su familia y sus seguidores religiosos, probablemente muchos miles de personas, con decenas de miles o centenas de miles de cabezas de ganado, y con un ejército, con armas, con caballos. O sea, las invasiones vienen con ganado. Sabemos que el ganado, sabemos lo que hace, va comiendo, devorando y ataca a la agricultura. Con armas de hierro, primero de bronce y luego de hierro. Son la edad de bronce y la edad de hierro. Con sacrificios no solo animales, sino humanos. No es una anécdota que Abraham le pida a Yahvé que sacrifique a su hijo. Nosotros lo vemos y decimos, ¿qué cosa? ¿Cómo se le podía ocurrir? No, era lo habitual en aquella época. O sea, no me vas a sacrificar un enemigo tuyo, como era lo habitual, o a miles de enemigos, sino que me vas a sacrificar a tu hijo, que es lo más preciado. Lo más preciado porque Sara o Sarai, es decir, la princesa de sangre real, eso es lo que significa su nombre, aparentemente era estéril, aparentemente. Bueno, ahí hay una historia que daría para una conferencia. Pero tiene un hijo único, por alguna gracia especial que tiene. Entonces les decía que de repente todo eso arrasa con la civilización matriarcal. Y al cabo de mucho tiempo, de más de 1000 años, de todo eso, acaba desapareciendo la diosa. Hay un periodo intermedio, por supuesto muy largo, varios, en que la diosa convive con el dios, luego se convierte, el arquetipo de la diosa es amante de su hijo, es curioso, pero se da así. Hay como un binomio en el que no es diosa madre y dios padre, sino diosa madre y dios hijo. O sea, eso se encuentra reiterado hasta la sociedad. El modelo más simplón es el de Isis y Horus, que son bien. Y la cuestión es que va poco a poco hasta que finalmente la diosa cae totalmente y queda solamente el dios. Eso no es una cosa de los judíos, es una cosa general. Los judíos en la época de Salomón y posteriormente también reconocían que Yahvé tenía una novia, y la novia se llama la Shekinah, o la presencia de Yahvé. Eso está súper estudiado. Es la presencia de Yahvé que acompaña constantemente y que es la manifestación de Yahvé. Y el templo de Salomón, o sea, el arca de la alianza es el asiento o la base de la Shekinah. Para quien conozca Cábala, es Jokmah. O sea, es uno de los sefirot que es Jokmah. ¿Eso qué ocurre? Que se mantiene dentro de las corrientes más intelectuales del judaísmo, hasta, bueno,
por supuesto en tiempos antiguos, era tan reconocido que, digamos, Salomón no solo veneraba a la Shekinah, sino que veneraba a otras representaciones que había de pueblos alrededor, como eran Aserá o Astarte. Aserá era un término, digamos, una de las novias de Yahvé, era lo mismo que la Shekinah. Nos puede parecer increíble, pero esto es una realidad histórica indiscutible. Y entonces, ¿qué ocurre finalmente? Que eso acaba desapareciendo y sobre todo en el año 70, cuando se destruyó el segundo templo, eso se va. Y se dice incluso que en ese momento Yahvé vuelve con una novia anterior que es Lilith, pero por ahí no nos vamos a ir porque Lilith es como la perversa, es como la parte salvaje de la mujer, de la sexualidad femenina, etcétera. No me quiero ir tan lejos, pero sí les decía que lo interesante es que a partir del año 551 haya una verdadera apoteosis del patriarcado, tanto que en la época de Jesús eran atrozmente machistas la mayoría de los pueblos. Los judíos eran lo más asquerosamente machista que uno pueda imaginar. O sea, los musulmanes son mucho más feministas. La mujer casada, la soltera también muy mal, pero la casada no podía salir de casa salvo acompañada por el marido y para ir a la sinagoga. Por supuesto, en ese contexto Jesús es un feminista ultra radical, como lo han sido todos los grandes maestros de la humanidad. Pero Jesús es un caso, entre otros, excepcional en el trato con respecto a la mujer. Bien, entre otras cosas. ¿Y eso qué significa? ¿Que la siguiente va a ser un matriarcado? No. Tendría que ser, aparentemente, al estudiar los ciclos, una unión entre lo masculino y lo femenino. Es decir, por llamarlo de alguna manera, un comatriarcado-patriarcado, en el que la mujer no se disfrace de hombre, como ocurre ahora, y haga los papeles de hombre, sino haya otra integración, que no sabemos cuál va a ser. Porque lo que se supone que va a haber, no en el año 2012, sino cuando estudiamos cosas como el calendario azteca, vemos que hay un largo periodo de tránsito que dura, según el calendario azteca, desde abril de 2012 hasta el 2027, un gran periodo de tránsito o de transformación. Es decir, fin del mundo, nada. Es fin de un mundo con un gran periodo de tránsito que puede ir por un lado o por otro dependiendo de nosotros mismos. Bien, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? ¿Que va a ser una época, un periodo como el que empezó en el año 3113? No. Según los Vedas de la India, según los mayas y tantas otras tradiciones, no. Porque es el fin de un gran ciclo compuesto por 5 soles de 5.125 años, que es lo que se llama un año platónico. Esto les estaba, enseñando cosas que han ocurrido el año pasado, por ejemplo, en Santander, lloviendo en el mes de julio, con temperaturas bajísimas como no llovía hacía 50 años, la playa de la Concha llena de algas. Simultáneamente, este año pasado, los hielos del polo norte, sobre todo, también del sur, pero del polo norte, se derritieron, batiendo el segundo récord en los últimos 20 años, pero como no se conocía hacía un siglo. Incendios, todo en el mes de... Estos son los meses de julio. Incendios atroces en Rusia, una tormenta tremenda cubriendo, que la recordarán, la ciudad de Fénix, que la hizo oscurecerse, como no se recordaba, aunque había tormentas, ninguna como esa. Eso a principios de mes. Ese mismo día de la tormenta, en el desierto de Atacama, en Chile, nevado completamente, y es el desierto más cálido y seco del planeta. Simultáneamente trombas marinas, trombas que destruyeron parcialmente ciudades rusas, trombas simultáneamente en el mes de julio, solo como un mes, en Florida y en todo el Caribe, esos ciclones tremendos. Simultáneamente ese mes, unos calores extremos en muchas ciudades, entre otras españolas, récord. Y uno
ve algo normal, estas y otras noticias, porque nos caen como personas, globalidad, que hemos sido sometidas a algo que en psicología conductista se llama desensibilización sistemática. ¿Qué es la desensibilización sistemática? Muy simple. Yo cojo una persona y le pellizco. Y la persona, la primera vez que le pellizco, le molesta, o le doy un golpe, le molesta. Pero si yo le voy dando golpes todos los días, la persona ya ni se inmuta. Y le puedo dar un golpe 20 veces más fuerte que le doy el primer día, que está desensibilizada. Esto es lo que nos ha ocurrido con los medios de comunicación. Estamos desensibilizados sistemáticamente y los medios de comunicación sin la menor capacidad de reflexión y sin decir, hombre, que una cosa no ocurriera hace 50 años es normal, pero que haya 100 cosas diferentes que no ocurrían hace 50 años es bastante extraño, que todo confluya, como las erupciones volcánicas que hubo en ese mes, como las caídas de granizo en el mes de julio en el Levante español, esa es una foto del Levante español, granizadas, como inundaciones ese mismo mes en China, y ese mes, estoy abreviando porque, ¿qué hora es, perdón? 5 minutos y luego con los... Vale, entonces estoy abreviando lo que ocurrió en 2011, no el mes de julio, empezó con inundaciones terribles, las más intensas que se recordaban en Australia y en Nueva Zelanda, que devastaron buena parte del territorio, simultáneamente también unas inundaciones terribles en Brasil, en Colombia y en otros muchos países, es decir, todo el área del Pacífico. Digamos, también toda una serie de inundaciones en Sri Lanka, aunque esto es una foto del famoso tsunami que devastó toda esa zona en Navidad del 2004, terremotos a lo largo de todo el año que recordaban a otros anteriores. Recuerden que de los 10 mayores terremotos de la historia, en intensidad, no en víctimas, no contamos en víctimas. Es decir, el de Haití no ha sido ni mucho menos de los 10 más importantes, pero sacudió de forma muy central. Fue un terremoto pequeño, mediano. Sacudió al país más pobre de la Tierra, con unas infraestructuras terribles, y de golpe, y provocó el caos. Pero de los terremotos más importantes de la historia, de los 10, uno de ellos es el gran tsunami que asoló todo el sudeste asiático en la Navidad del 2004. El otro, este es otro de segundo orden, pero está entre los 20, que es el de la ciudad de Christchurch, la Iglesia de Cristo. Recibe el nombre por esa iglesia que vieron ustedes, colonial, neozelandesa, que se derribó. Tienen ahí algunas de las imágenes de los terremotos de ese año pasado. Esta es una de julio del 2010. Toda la devastación que provocan simultáneamente. Les decía, los otros 2 terremotos son el terremoto de Chile, famoso, y el terremoto famoso me refiero del año 2007, creo que fue en marzo del 2007, y el terremoto del 11 de marzo del 2011 en Japón. 3 de 10 en la historia se han dado desde el año 2004, 2007 y 2011. Es decir, es fuerte, realmente fuerte. Simultáneamente, les decía, nevadas inmensas, enormes, en el año 2010 y 2011 a mí me tocó una de ellas en Estados Unidos. Bueno, eso fue una película que no viene a cuento detallar aquí. Afortunadamente las autoridades, hubo toda una aventura y no se sabe por qué, pero por toda una serie de azares, coincidencias e intercepción de mis mails, me sacaron de un avión que iba a Washington, fui interrogado por el FBI, etcétera. Sí, fue muy curioso. Finalmente me salvó llevar no solo mi libro, sino un mail de Javier Sierra en el que él me daba unas explicaciones técnicas y él
decirles que a la persona que iba a ver en el Capitolio, porque me decían, ¿y a qué va el Capitolio?, era otra distinta a la que iba a ver, porque hubiera habido graves problemas para esa persona y para mí. Entonces, me pilló esa gran nevada de Washington, como la del año pasado, que ha sido la nevada del año 2010, la más grande de la historia que se recordaba al menos desde George Washington. Luego, muertes de animales. Hubo docenas, no, más de un centenar de muertes masivas de animales en todo el mundo que se han repetido este año, pero que como hay desensibilización sistemática, no nos las cuentan. Ha habido muertes de miles de peces, tanto en las playas de Noruega como en un montón de lugares de Argentina y, sin ir más lejos, en Valencia, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero en Valencia, en la parte interior, están muriendo cientos de peces diariamente. Y lo atribuyen el clima, la contaminación, algún veneno que han echado, pero qué curioso, se han dado todos en el mismo periodo, diciembre y comienzos de enero de este año. Ballenas piloto varadas, cientos de pingüinos, etcétera. Esto es el año pasado, miles de cangrejos en Inglaterra. Eso fue una semana con muertes en todo el planeta, pero lo que lo cubrían. Se atribuyeron a las causas más diversas humanas y aparentemente la causa era el sol. Bien. La cuestión estaba yendo un poquito por encima para centrarme y finalizar con el tema que estábamos hablando. ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué este año pasado era para mí y para otros tan sumamente importante? Porque, según la interpretación del calendario maya y otros muchos factores, es el año de preparación. Dependiendo de lo que ocurriera en el año 2011, según una teoría, así podría ser 2012 como último año de este ciclo, un último año formal. ¿Y qué ocurre? Que comenzó con muchas catástrofes naturales que luego se fueron frenando. Se fueron frenando paralelamente, y esto es solamente una especulación o una creencia, a toda una serie de, vamos a decirlo así, ceremonias, pero que no eran solo ceremonias, sino conexiones energéticas que en momentos cruciales del año, miles de personas distribuidas por todo el planeta fuimos haciendo, fuimos participando. Lo digo porque yo estuve presente en 3 de ellas. La tercera fue a título muy privado, con muy poca gente. La primera fue el 21 de marzo del año pasado, que lo había venido anunciando en programas como Espacio en Blanco. Hasta ahí mucha gente pensó que me había vuelto loco, porque sí sabía que era necesario reunir un mínimo de gente el 21 de junio en Chartres. Teóricamente se tendrían que haber reunido en otros puntos y en Santiago, pero no ocurrió, eso no fue así. Y lamentablemente Santiago, las corrientes energéticas siguen tan muertas como lo estaban antes. Bien, lo interesante es que habíamos venido esto anunciando que iba a haber una gran movilización energética, y esto fue diciembre, y a primeros de enero comenzó la primavera árabe, y el gran golpe, la gran revolución, como saben, fue la plaza de Tahrir y el derrocamiento del gran faraón Mubarak, que para cualquiera que hemos estado en Egipto sabemos que era intocable. Alguien nos dice que Mubarak iba a ser derrocado por el pueblo de los militares y por los americanos, y decimos, no es posible. Ocurrió. Hubo un gran combate, y 2 meses después, entre el 21 y el 24 de marzo, toda una serie de gente de diferentes partes del mundo fuimos confluyendo en Egipto sin saberlo, pero encontrándonos con ellos en diferentes templos, reconociéndonos, hablando. Yo hablé con uno de ellos, un norteamericano, en Luxor, y me dijo, el 21 de junio estaremos en la Gran Pirámide. La cuestión es, nosotros llegamos el 23 de junio, de marzo, para tratar de comprobar. Nos encontramos allí con un grupo también de norteamericanos que antes de nosotros habían alquilado la Cámara del Rey por 1 hora,
Y nuestra convicción plena es que se había abierto un túnel o una puerta que, según describen todos los antiguos escritos egipcios, se habría cerrado hacía mucho tiempo. Es complicado hablar de ello, pero esa es nuestra convicción, como una conexión espacio-temporal. Y a través de esa conexión, insisto, esto puede parecerles una fantasía, seres de luz de un nivel, digamos, dimensional o espiritual mucho más avanzado que nosotros, podían acudir en ayuda a la Tierra. Bien, dio la casualidad que en el mismo momento en el que nosotros estábamos allí dentro de la Gran Pirámide con otros, viendo aquello, alguien muy especial para mí y esencial para el calendario maya, porque fue el popularizador, José Argüelles, moría, dejaba su cuerpo físico a esa misma hora. Y esto es muy significativo para los seguidores de Argüelles. Argüelles fue el que creó todo el mito de 2012 del gran cambio, de la gran transformación, porque sus seguidores decían, veían en él una encarnación. Yo lo vi como un hombre normal, pero vamos, cuando lo conocí, tipo increíble, muy inteligente y muy simpático, que era la encarnación del dios Pakal Botán, que es el famoso astronauta de Palenque. Ese es, pero bueno, eso es una especulación. Ahora es curioso. ¿Qué ocurre? Que a raíz de eso y de otro trabajo que hicimos en Chartres y otra gente simultáneamente, ya hemos acabado, hizo en otras partes del mundo, por supuesto, en Chichén Itzá, el 21 de marzo, 25.000 personas se reunieron. Probablemente eran más que iban a ver el famoso fenómeno de la serpiente que va ascendiendo la pirámide en el equinoccio de primavera, pero tenemos la absoluta certeza de que ahí estaban una serie de guardianes de la tradición y una mujer excepcional, cuya identidad no conozco, pero que jugará un papel clave y decisivo, porque es la gran guardiana de la tradición maya y ha sido, como no conoce, a lo mejor hay alguien que conoce, probablemente muy poca gente, pero ha sido designada como la guardiana de la tradición para hacer el gran rito el 21 de marzo de este año en Chichén Itzá. Pero ¿qué ocurre? Que entre esas 25.000 personas hay muchas que van con esa intención, y la energía del resto, que no es de mera curiosidad, sino de asistir a un acto sagrado como el ascenso de la serpiente solar, se focaliza. Como consecuencia de todo eso, lo curioso es que los grandes terremotos cesan y se tranquiliza todo, pero simultáneamente hay otro gran signo. El otro gran signo, ¿cuál es? Político. Resulta que los países donde ha surgido nuestra civilización, nuestra democracia, nuestro derecho, nuestro estilo de vida, se convierten en dictaduras. Egipto se ha sacado de encima a Mubarak, pero está al borde del abismo más negro que ha conocido en toda su historia. Y yo lamento decir que con toda probabilidad, yo que voy todos los años a Egipto, mi mujer y yo nos hemos resignado. Mi mujer asqueada, entre otras cosas, no ya del trato a la mujer, sino del trato a la persecución que dan a los cristianos. Porque la realidad, allí un turista puede ir muy bien, pero con los coptos, católicos o protestantes, pero no ortodoxos, hay leña. Y porque ya no te dejan meditar, te dicen, not pray. Es decir, no puedes rezar dentro de los templos, rezar o hacer otras cosas que ellos ignoran. Pero resulta que Grecia e Italia, Grecia, lugar de nacimiento de la democracia y heredera donde los egipcios pusieron su semilla. ¿Y dónde ponen su semilla en cuanto a las civilizaciones? Los griegos, en Roma. Grecia, dirigida por un gobernante por primera vez en la historia de su democracia, no demócrata. ¿Impuesto por quién? Por la dictadura de los mercados, que es una forma anónima de llamar a los gobiernos invisibles que gestan una crisis, que gestan un paro que les es útil, y ahí hay una teoría bien desarrollada que pueden encontrar en Internet sobre el mínimo del paro que es bueno y rentable para crear miedo en la población, que crean, eso se puede rastrear, es más, les diré,
a finales de febrero, Año Cero va a dar una portada con un informe en el que demostramos todo esto, cómo quienes están detrás de las agencias de calificación y de otra serie de organismos son quienes han gestado la crisis, han ganado dinero, etc. Pero esos no son los de arriba de la pirámide. Arriba siempre hay más gente que tira de las cuerdas, que organiza todo. Pero esto es significativo, es tremendamente simbólico. La cuna de la democracia, Grecia, regida por un gobernante no democrático y que pertenece a esos grupos económicos, se sabía que ha trabajado por una de esas empresas, y en Italia lo mismo. Pero además esos señores, como otros, incluido uno en este país, no nuestro buen presidente, pero otro, no solo han pertenecido a esas empresas, han sido directivos, sino que son miembros de organismos como Bilderberg o la Trilateral. Es decir, eso lo dice todo. ¿Qué significa eso? Significa que el giro, lo tremendo, las grandes pruebas este año y de todo el periodo que viene, vienen de esos poderes invisibles que dirigen el mundo y que hacen con nosotros lo que quieren. Que no les importa que, como está demostrado por un reciente estudio, la Tierra produce el doble de alimento que se necesita para alimentar a 7.000 millones de habitantes. Y que, sin embargo, casi 1.000 de esos millones viven en la absoluta pobreza, casi. O sea, un poco menos viven en el hambre pura y dura. Pero lo terrible no es eso, lo terrible es que a toda crisis económica, como han dicho especialistas en la televisión, las máximas figuras pensantes de la derecha franquista, me refiero de grandes pensadores y que luego estuvieron en UCD, hombres geniales de la economía, o en el extremo opuesto, un Santiago Carrillo, bien, acabamos ya, han dicho todos ellos, a una crisis económica siempre sigue una guerra. ¿Pero qué ocurre? Como ahora todo se acelera, pidamos a Dios para que no estalle ya en muy pocos meses una guerra, que es bastante irremediable, en Oriente Medio, entre Irán y Siria. Es una guerra de tipo ideológico porque pertenecen a una corriente del Islam, tanto los dirigentes de Siria como Irán, opuesta al resto de los países que han hecho la primavera árabe. Pero además está Israel, está Estados Unidos, es decir, es un polvorín ineludible. ¿Por qué? Porque Ahmadinejad, el presidente de Irán, cree que el Mahdi, su Mesías, está a punto de aparecer y que para que aparezca el Mahdi es necesario que haya una situación de máximo conflicto. Los israelíes, una corriente, digamos, mayoritaria, no quiere. La minoritaria, que tiene gran poder en el gobierno, sí. ¿Por qué? Porque saben que su Mesías está a punto de aparecer, tienen ya todo preparado y que para que aparezca el Mesías, que tienen ya las vacas rojas clonadas para sacrificarlas en el templo, es necesario reconstruir el templo de Jerusalén. Esto no es una broma, ¿eh? O sea, hay gente multimillonaria financiando esto. Y es necesario, acabo ya, crear el Eretz Israel, el gran Israel, que va desde donde va el actual hasta el Mar Rojo. O sea, no al Mar Rojo, perdón. Cruzando absolutamente todo, tomando parte del actual Irán e Irak. Bien, con esto, ¿qué les quiero decir ya como mensaje final? Me he ido totalmente de la conferencia y no los he puesto las imágenes. Lo que les quiero decir es, ¿qué es lo que nos queda por delante? ¿Lo que nos anuncian las profecías? No. Las profecías son siempre condicionales. Siempre. Es, si no hacéis las cosas bien, os puede ocurrir esto o lo otro. Por eso no se cumplen la mayoría de las profecías. Pero resulta que no aprendemos de ninguna manera. No despertamos de ninguna manera. Seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. Seguimos machacando a la madre naturaleza. Seguimos machacando todo. Ante la liberación de la mujer surge el atroz machismo que mata, mutila a las mujeres y las reprime en países como Irán, donde habían conseguido un estatus bastante avanzado. Y eso a todos los niveles, hagámoslo extensible. Ante eso, ¿qué debemos pensar? Debemos pensar que
nos espera probablemente un periodo de grandes pruebas, duro, pero que debemos mirar con optimismo, con positividad, con amor, con estado de alta vibración, sin miedo, con gran esperanza, con oración, con meditación, con confianza ciega en nuestros principios espirituales y humanos fundamentales, porque ese no es nuestro último refugio, ese es el refugio, esa es la verdad, esa es la vida, ese es el camino, como dijo Jesús. El camino no es la senda tortuosa de quienes siguen el sendero oscuro y diabólico, ese es el sendero de la involución, ese es el sendero de la esclavitud, ese es el sendero de la oscuridad. Es una lucha, se lo he dicho otras veces en estas mismas conferencias, que se lleva a cabo no solo en el mundo, sino dentro de nosotros, entre la conciencia y la inconsciencia, entre la luz y la oscuridad. Vamos a ir viendo cómo sale lo peor de nosotros, ya y a lo largo de este año y los siguientes. Y no hay que negarse a verlo, hay que amarlo, hay que aceptarlo, porque hay que fusionar dentro de nosotros la luz y las tinieblas. Todo con una confianza. Estamos en lo más oscuro del túnel, estamos en lo más oscuro del Kali Yuga, estamos en lo más oscuro de la noche, pero sabemos que el momento más oscuro de la noche es el que precede al despertar. No tengan duda de ningún tipo de que el día de mañana, el día que verán nuestros hijos y el día que probablemente vamos a ver muchos de nosotros, es el día de un despertar para la humanidad como no ha conocido nunca antes. Pero antes de construir un edificio nuevo, es necesario derribar las ruinas del viejo. Así que véanlo como eso. Es una casa que se viene abajo, pero en lugar de esa casa, el Apocalipsis lo cuenta. Hay todo un montón de periodos de simbolismo de destrucciones, pero ¿qué ocurre al final del Apocalipsis que clausura, que cierra la Biblia? Desciende la Jerusalén celeste, que es algo maravilloso, y dice, y vi unos nuevos cielos y una nueva tierra. Mantengan, por favor, en mente y en su corazón eso por encima de todo, y nos enfrentemos a lo que nos enfrentemos, que serán situaciones duras, piensen que van a ser pasajeras, que hace falta prepararnos para ellas, que hace falta prepararnos para un posible apagón eléctrico provocado por el sol o por otros factores, pero que va a durar solamente semanas, si quieren luego pueden preguntar, pero lo importante es que todo eso que está descrito en un montón de profecías, detrás de eso vendrá una edad de oro. Nada más y muchas gracias. ¿Qué hora es? Perdón, porque es que... Son las 9:05. Muy bien. Una pregunta, dos como mucho. Seré muy breve. Oye, Paloma. ¿en Yemen hay una puerta que se está abriendo ahora? Muy brevemente. Muy brevemente. Sí, no ahora. Hace mucho tiempo, supuestamente, pero está tomada y no vale para nada. Está tomada por toda una serie de fuerzas. Hay fotografías aéreas que se ven y todo, y para mí, sostuve hace un año, más de un año, que todo el conflicto de Yemen, antes de que se dijera que los americanos habían invadido Yemen con apoyo del gobierno, es el control de esa puerta. O sea, es una puerta que no vale para nada. ¿Por qué es importante? Porque Yemen, como sabes muy bien, es uno de los grandes países de la tradición. Es el país de la reina de Saba. O sea, que gobernaba a los dos lados del estrecho. Más. ¿Alguna otra? Es que... Bueno, pues si no hay... Muchas gracias y cualquier pregunta en privado.